nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nuestro amor, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a ver nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nuestro amor. Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Qué bueno que nos puedan acompañar en esta noche para que aprendamos juntos más de la palabra del Señor. Pidámosle al Señor que nos dirija a través de su Santo Espíritu para entender, comprender su palabra y poderla atesorar en nuestros corazones y ponerla en práctica. Oremos, hermanos, y pidamos la dirección del Señor. Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu fidelidad, porque tú estás en medio nuestro. Gracias, Señor, por el esfuerzo que hacen mis hermanos de apartar este tiempo para poderse conectar y para que juntos estudiemos la palabra del Señor. Entonces, tu palabra, Señor, ayúdanos a entenderla, a comprenderla, a atesorarla en nuestros corazones. Reconocemos que sin ti no podemos hacer absolutamente nada y te pedimos de tu auxilio, te pedimos de tu ayuda. Gracias por tu presencia, por tu fidelidad. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, hermanos. Qué bueno que nos puedan acompañar. Y vamos a reflexionar. Estamos en Romanos. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 15 al 19. Hace 8 días decía que aquí hay mucho contenido, hermanos. Hay bastante material, ¿no?, para poder estudiar, reflexionar, pero quisiera que viéramos algunas cuestiones importantes del versículo 15 al 19. Y la palabra de Dios dice de esta manera: pero el don, o el regalo también se podría traducir, el don no fue como la transgresión. Cuando se habla de transgresión, hermanos, se está hablando de pecado. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo.
los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Qué maravilloso pasaje o pasajes, ¿no? Los que acabamos de leer. Hoy les quiero hablar sobre Adán, Cristo y las diferencias. Habiendo dicho que Adán es la figura de aquel que había de venir, el versículo 14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Esta es la parte que mencionaba, el cual es figura del que había de venir. Es una figura del que había de venir. Pero Pablo, de una manera inmediata, aclara lo que no quiere decir con esto. Y hace la aclaración en el versículo 15, ¿no? Pero el don no fue como la transgresión. O podríamos decir, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Y aquí vemos, hermanos, que se está hablando entonces de la transgresión y también se está hablando del don de la gracia. Por eso decía, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pablo, hermanos, enumera 3 contrastes entre Adán y Cristo. Y me gustaría que hoy, en esta noche, los pudiéramos observar. El primero es que las motivaciones que hubo en el corazón de estas obras eran diferentes. Vuelvo a repetirlo. Las motivaciones que hubo en el corazón de estas obras eran diferentes. Pablo llama pecado, Reina Valera lo traduce como transgresión, ¿no? Eso quiere decir que es una transgresión consciente a la obra de Adán. Él estaba consciente del pecado, pero también habla de un don, de un regalo gratuito a la obra de Jesús. El versículo 15, mis queridos hermanos, dicen: pero el don no fue como la transgresión. Inmediatamente, ¿no? Pablo aclara, porque la última parte del versículo 14 es: el cual es figura de aquel que había de venir. Y aquí aclara rápidamente: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Esto significa que el acto de Adán fue un hecho entonces de autoexaltación. El acto de Adán fue un hecho de autoexaltación, en contraste con el acto de Jesús, que fue un autosacrificio. Entonces podemos ver, hermanos, las comparaciones. Por eso mencionaba las motivaciones que hubo en el corazón de estas obras eran diferentes. En el caso de Adán era una autoexaltación,
pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo es un autosacrificio. En otras palabras, la obra de Jesús de morir por nosotros no fue una simple obediencia hacia Dios, también fue por compasión inmerecida a nuestro favor. Vuelvo a repetir esto. También fue una compasión inmerecida, y hay que resaltar eso, inmerecida a nuestro favor. Dicho de otro modo, la acción de Adán fue un quebrantamiento de la ley, pero la acción de Jesús fue un acto de justicia. El versículo 18 dice: así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Vino la condenación. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por uno, es interesante, vemos entonces la transgresión y por eso vino la condenación, pero por otro vino la justicia, la justificación de vida, que es por nuestro Señor Jesucristo. La acción de Jesús fue un acto entonces de justicia y de obediencia. Versículo 19, porque así como por la desobediencia, se cuenta, aquí se está hablando de Adán, de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de uno, todos fuimos constituidos pecadores. Pero por la obediencia, dice el texto, ¿no? Que por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Vemos entonces que la acción de Jesús fue un acto de justicia y de obediencia, es decir, un cumplimiento total de toda la ley. Lo segundo que me gustaría que observáramos en esta noche son las consecuencias de estas obras diferentes. Son obras diferentes. En primer lugar, la acción de Adán resultó en muerte. El versículo 15 dice el texto bíblico: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, quiere decir, hermanos, que el pecado trajo como consecuencia entonces muerte, pero mientras que la obra de Cristo resulta en vida, y esta es la primera de las dos consecuencias del mal que se enumeran al principio del pasaje. Estamos hablando de la muerte física. Y los efectos de la obra de Cristo deshacen los efectos de la obra de Adán. Qué interesante, ¿no? Poder hacer la comparación entonces con Adán y con nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, la obra de Adán resultó en condenación. El versículo 16 dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. También trae como consecuencia entonces el juicio divino, ¿no? Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. La de Cristo entonces trae, hermanos, la obra de Cristo trae justificación. Esta es la segunda
de las dos consecuencias del mal que se enumeran en el versículo 12. Una culpa jurídica. Una vez más, los efectos de la obra de Cristo deshacen los efectos de la obra de Adán. En tercer lugar, el resultado del pecado de Adán es que reinó la muerte. El versículo 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿te cuenta, no? Reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Pablo no dice que en Cristo la vida reina, sino que nosotros reinamos en vida. Nosotros reinamos en vida. Este es otro contraste que Pablo hace, ¿no? Antes la muerte reinaba sobre nosotros y estábamos en esclavitud. Pero ahora, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos libres. El antiguo reino bajo el cual trabajamos nos aplastó, pero no hemos intercambiado una esclavitud por otra igual. Más bien, en el nuevo reino de Cristo, nosotros somos reyes. El reinado de Cristo nos hace reyes, pero el reinado del pecado nos hace esclavos. El contraste, hermanos, es total. Por eso es de que por la obra de Cristo ahora nosotros somos verdaderamente libres. Ya no somos esclavos del pecado. Y lo tercero que me gustaría que observáramos en esta noche es el poder de estas obras. El poder de estas obras es diferente. Observar que es diferente. Pablo está tratando de mostrar por todos los medios que el poder y el alcance de la obra de Cristo son mucho mayores que las de Adán. Y creo yo que ese es el propósito del apóstol Pablo, ¿no? Demostrar que las obras de Cristo son mucho mayores a las obras de Adán. Dice dos veces, es interesante, ¿no? En el versículo 15. Dice el texto bíblico: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Abundaron mucho más. Dense cuenta ese lenguaje, ¿no? Abundaron mucho más. ¿Cuánto más? Se podría también traducir. El versículo 17 dice, hermanos: pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, vea esto, mucho más reinarán en vida por uno solo. Mucho más, hace el énfasis. Es interesante observar ese lenguaje, ¿no? ¿Cuánto más? Con mayor razón, para mostrarnos que la obra de Cristo puede aplastar, cubrir por completo y deshacer todos los efectos de la obra de Adán. El contraste es entre pecado, se menciona el pecado y se menciona el don. El don, que también puede ser llamado gracia o regalo. Nuestra condenación es un acto de justicia, y la justicia imparte igualdad, exactamente lo que se merece. Pero nuestra justificación es un acto de gracia. Se lo vuelvo a repetir. Nuestra justificación es un acto de gracia. Nosotros no recibimos
lo que merecíamos. Podríamos decir, nosotros merecíamos todo el peso de la ley, pero recibimos gracia. Nuestra justificación es un acto entonces de gracia, y la gracia se desborda y abunda dándonos 10, 100, 1000 y una infinidad de veces más de lo que merecemos. Por eso, hermanos, el hablar de gracia es algo tan profundo y tan conmovedor a la vez, ¿no? Pero por la obra de nuestro Señor Jesucristo es que se nos impartió esa gracia, ese regalo. Hay un cuarto contraste entre Adán y Cristo que Pablo no menciona en el capítulo 5 y en el que se enfoca el capítulo 6. Pero para nosotros es útil, creo yo, mencionarlo aquí. Nuestra unión con Adán como nuestro representante federal es física, pero nuestra unión con Cristo como nuestro representante federal es por fe. Dios nos une a Cristo cuando creemos en Él. Es por esta razón que Pablo, después de decir hemos muerto con Cristo, fuimos sepultados con Él y viviremos con Él. Y lo vamos a ver ahí en el capítulo 6. Antes de ser unidos a Cristo por fe, todo lo que es cierto de Adán es cierto de nosotros. Pero una vez que somos unidos a Cristo por fe, lo que es cierto acerca de Cristo es también cierto acerca de nosotros. Y no sé si me voy a entender con esto, mis queridos hermanos. Vuelvo a repetirlo. Antes de ser unidos a Cristo por fe, todo lo que es cierto de Adán es cierto de nosotros. Pero una vez que somos unidos en Cristo por fe, lo que es cierto acerca de Cristo es también cierto acerca de nosotros. Por eso es de que cambia la situación, cambia la circunstancia. John Stott, hermanos, escribe lo siguiente, y él dice: así pues, ya sea que seamos condenados o justificados, ya sea que estemos espiritualmente vivos o muertos, esto depende de a cuál humanidad pertenezcamos. Un día, hermanos, nosotros pertenecimos a la humanidad de Adán, pero hoy pertenecemos, hermanos, a la obra de Cristo, a la obra que realizó Cristo. Y John Stott sigue diciendo: ya sea que todavía pertenezcamos a la vieja humanidad que inició Adán, o a la nueva humanidad que inició Cristo. ¿A qué humanidad queremos pertenecer, mis queridos hermanos? ¿A la de Adán? ¿A la que trajo muerte, condenación divina? ¿O a la de Cristo? ¿A la de nuestro Señor Jesucristo, que trajo vida, vida eterna, justificación? Yo no sé, hermanos, quién nos estará viendo o quién nos va a ver, pero la pregunta es: ¿bajo qué humanidad quieres vivir, no? ¿Bajo la de Adán o bajo la humanidad de Cristo? Ya no seas esclavo del pecado. Ven a Cristo. Él nos da de su gracia, de su bondad, de su misericordia.
Él no nos da realmente lo que merecíamos, porque lo que merecíamos era condenación. Pero Él nos imparte de su gracia. Es interesante, ¿no? Porque por un hombre, por Adán, vino la muerte, el pecado. Pero por un hombre también podemos ser justificados. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué humanidad decides seguir? ¿La de Adán o la de nuestro Señor Jesucristo? Yo te animo a que sigas la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual te imparte. Solo debes de creer en fe. Debes de seguirle con todo tu corazón y ahora ser obediente a Él y seguirle con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y Él te da ese regalo, esa gracia, la justificación, la vida eterna. Y con esto concluyo, hermanos, en esta noche. Así que dadas estas diferencias fundamentales, uno se podría preguntar, ¿de qué manera es Adán una figura de Cristo? Eso es lo que menciona el versículo 14 en su última parte, el cual es figura del que había de venir. Es una figura del que había de venir. ¿De qué manera es Adán una figura de Cristo? ¿En qué son semejantes? Y alguien podría decir, no, es que ellos no son, no hay ninguna semejanza, ¿no? Lo más especial, como hemos visto, es que ambos sustituyen a un grupo de personas y lo representan. Y lo que ellos han hecho, para bien o para mal, se transfiere a aquellos quienes representan. Pablo usa varias palabras diferentes para explicar esto. El versículo 16, hermanos, un solo pecado lleva a la condenación. Estoy refiriendo a Adán, ¿no? Un solo pecado lleva entonces a la condenación. Pero la dádiva, el regalo, lleva a la justificación. El versículo 18 dice, una transgresión causó la condenación. Una transgresión causó la condenación, pero un acto de justicia produjo la justificación. Por eso en este sentido podemos ver entonces la semejanza, ¿no? En el versículo 19, mediante la desobediencia de un solo hombre, los muchos fueron hechos pecadores. Pero por medio de la obediencia de un solo hombre, los muchos serán constituidos justos. Qué beneficios tan maravillosos, ¿no? Meditábamos, hermanos, y decíamos, bueno, no es justo, y ya traté de explicarlo hace 8 días. ¿Cómo es posible de que por la culpa de Adán, ¿no? La decisión que él tomó, yo ahora sea un pecador, ¿no? Pero es maravilloso, porque por la obediencia de un hombre, nosotros podemos ser constituidos justos. ¿Qué camino vas a elegir? ¿El camino de Adán o el camino de nuestro Señor Jesucristo? Yo te animo a que sigas el camino de nuestro Señor Jesucristo. Que ahora tu representante, por supuesto, tu Salvador, sea Jesucristo. Porque por medio de Él somos justificados, somos salvos y tenemos vida eterna. Sigue a Cristo, sigue a Cristo,
tienes que determinarte a seguirle a Él con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Oremos. Padre, gracias por tu presencia, gracias Señor por tu fidelidad y por tu bondad. Gracias porque tú no nos has dejado y porque tú no nos has abandonado. Señor, porque por la desobediencia de un hombre vino la condenación, vino el juicio. Pero por la obediencia de un hombre también vino la justicia y podemos ser justificados. Señor, te ruego en esta noche, Padre eterno, aquellos que nos están viendo, que nos van a escuchar, Espíritu Santo, toca sus corazones, que ellos puedan puedan tener el convencimiento, Señor, de seguirte a ti, oh Jesús, que tú eres el camino, la verdad y la vida, que fuera de ti, Señor, no hay salvación y que queremos tomar ese regalo, esa gracia, porque tú fuiste desobediente y por medio de tus obras, Señor, nosotros somos justos, somos justificados. Necesitamos, Señor, de ti. Te pido, Señor, a aquellos que están indecisos, que puedan tomar la mejor decisión, que es seguirte a ti con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente, y poder obtener, Señor, la vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos esta noche. Es un privilegio que usted haya apartado este tiempo. Por favor, están cordialmente invitados a nuestro servicio presencial. Este domingo a las 9:30 de la mañana damos inicio. También, por favor, síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y por favor, visite también nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, suscríbase, dele like, active la campanita para que se le notifique cuando se suban los videos. También comparta los videos, de esta manera nos ayuda en gran manera. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga, el Señor les guarde, que tengan una feliz noche. Nos acercamos sin temor. Es el agua que a beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos es amor. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor.